Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el eje 2, por lo que les quiero presentar a la moderadora de esta tarde, la doctora Gabriela Vázquez Armenta, quien es médica cirujana partera con especialidad en otorrinolaringología y cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas. Cuenta con la patente propia Método y Sistema para la Detección de Lesiones de la Membrana Timpánica. Es miembro del Grupo de Investigación con Enfoque Estratégico de Enfermedades Metabólicas. Actualmente, la doctora Vázquez Armenta es la decana de la región occidente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Gabriela Vázquez Armenta, quien nos dará la introducción al eje 2, transformando la atención, y nos va a presentar a los ponentes. Adelante, doctora Vázquez. Muchas gracias, Maggie. Para mí es un gran honor estar moderando este panel con estas personalidades de talla internacional. Ciertamente la pandemia de COVID ha puesto a prueba nuestros sistemas de salud. Hemos visto a los trabajadores de la primera línea y a los líderes de estos sistemas tener que tomar acciones heroicas en algunas ocasiones para poder salvar las vidas de los pacientes durante esta epidemia. Al mismo tiempo, también hemos visto que esta crisis ha revelado áreas y muchos de las tendencias que esperábamos ver en mediano o largo plazo han tenido que acelerarse para poder mejorar la resistencia de nuestros sistemas. También se han visto o evidenciado muchas oportunidades, como es la parte de la detección y el control y el corte de cadenas de contagio. También hemos visto que el sistema se ha visto abrumado, por ejemplo, viendo cadenas de distribución, que muchas veces estas son débiles. También hemos tenido que desarrollar una habilidad para aumentar la atención de cuidados intensivos y aumentar también la mano de obra calificada de clínicos que realmente puedan estar en el frente de la batalla en pacientes críticos. Así como también hemos visto que tenemos de manera importante que mejorar la salud basal de la población en general. Por ejemplo, ofreciendo servicios que puedan mitigar la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la hipertensión. Y pues ahora presentaré a nuestros ponentes. Tenemos de casa de TecSalud al licenciado Sven Voes. Él cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Dirección Internacional por el ITAM. Cuenta con 25 años de experiencia internacional en posiciones ejecutivas en finanzas, administración y operaciones. Y actualmente es director general de hospitales en TecSalud y del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Contamos también con la presencia del doctor Oscar Ramos, médico cirujano con grado de MBA y especialidad en finanzas corporativas. Él es catedrático en la Universidad Panamericana, actualmente director de operaciones y experiencia del paciente en el Hospital San José TecSalud del Tecnológico de Monterrey. Contamos con la presencia del doctor Alejandro Arroliga, médico cirujano con especialidad en medicina interna y subespecialidad en medicina crítica y enfermedades pulmonares. Pertenece al consejo de Scott & White Clinic. Es chairman de Scott & White Clinic Board of Directors y actualmente miembro del consejo de Baylor Scott & White Holdings Board of Trustees y director médico y vicepresidente ejecutivo. Y por último, con la presencia del doctor Henry Gallardo, médico de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Especialidad en gestión hospitalaria y en administración sanitaria con énfasis en sistemas de seguridad social. Es miembro y vicepresidente del directorio de la Asociación Colombiana de Hospitales y actualmente director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Y pues sin más preámbulo, pues esperando tener espacio para algunas preguntas, iniciaremos con las reflexiones del licenciado Sven Voes. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Ahí está perfecto. Sí, decía que muy buenas tardes, un placer poder acompañarlos el día de hoy en esta presentación. Yo les voy a platicar cómo transformamos la atención para atender toda esta pandemia de COVID, este reto tan enorme que nos llegó sin siquiera haberlo esperado. Entonces, si me pasan la primera lámina, por favor. ¿La tienen ahí? Sí, la que sigue, por favor.
Primero quisiera mostrarles, si vemos la lámina, la gráfica del lado izquierdo, cuál ha sido el comportamiento tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Nuevo León a partir de que arrancó la pandemia. Como vemos, el pico en la Ciudad de México se dio en mayo, mientras que en la otra gráfica de Nuevo León vemos que el pico se dio en julio y agosto. Entonces, traíamos 1 a 2 meses de ventaja de ver lo que estaba pasando en la Ciudad de México, ni se diga antes de esto en Europa y antes de esto en Asia. Entonces, como que ya sabíamos lo que se venía, aunque jamás imaginamos que en esta magnitud, ¿no? En la gráfica del lado derecho vemos el número de casos y defunciones, que simplemente es un zoom in al otro, donde se ve que efectivamente julio y agosto han sido los picos que tuvimos, y sin embargo, a partir del 8 de octubre, el incremento que hemos experimentado en casos es otra vez muy, muy importante. No hemos llegado a los niveles pico julio y agosto, sin embargo, creemos que para allá vamos. Y en el otro color, como moradito, estamos viendo el número de defunciones diarias. Entonces, cuando vemos la gráfica de todo el país, que no tenemos ahorita, pero lo que quiero decirles es que si tenemos más de 1 millón de casos registrados, más de 100,000 fallecimientos, pues se fueron dando en distintos tiempos a lo largo de toda la República, y sin embargo, para nosotros en Nuevo León ha implicado una meseta enorme a partir de julio y agosto, que aunque sí bajó más marcadamente en septiembre, ahorita está subiendo otra vez y no hemos tenido esa caída que realmente habíamos esperado que íbamos a ver. La siguiente, por favor. El tema de la pandemia, más allá de los casos totales, que es la gráfica ahí moradita, la capacidad que nosotros definimos, y ahorita voy a entrar al detalle de nuestro proceso de estrategia y de pensamiento, cómo llegamos a esto, pero definimos que nuestra capacidad máxima sería de 161 pacientes hospitalizados, que es la curva que ven arriba. Eso, si bien julio, agosto, insisto, probablemente octubre, noviembre lleguemos, noviembre llegamos otra vez ahí. La verdad es que lo que más nos preocupa es la parte de terapia intensiva, porque como decía la doctora en la introducción, este tipo de pacientes demandan mucha terapia intensiva y por periodos prolongados de 20 a 30 días. Entonces, en terapia intensiva pusimos una capacidad como de 48 cubículos, que es una capacidad muy, muy impresionante. O sea, casi una tercera parte de la capacidad que manejamos en el hospital es terapia intensiva, cuando normalmente no supera el 20%. Y se ve en la línea roja, pues ven que varios días, y hoy otra vez en esas estamos en nuestra capacidad máxima de cubículos, de ventiladores, de médicos, etcétera. Entonces, quizá de lo que más preocupe con el tema de COVID no es tanto hospitalización, sino sobre todo terapia intensiva. Y del otro lado vemos la mortalidad, que se ha mantenido aproximadamente en un 10%, y que quiero decirles que es un porcentaje muy, muy bajo para lo que hemos visto en México en general, a nivel internacional. Nos hemos comparado también con otros hospitales de la Ciudad de México, y un 10% es una tasa bastante comparable con las demás. Debo decirles que en el sector público tenemos casos de más del 40%, como es en el caso del IMSS, y luego va bajando un poquito, mucho mejor Sedena, Semar, 16% promedio en privados y nosotros con el 10%. Entonces, algo creemos estamos haciendo bien, que hemos podido mantener estos porcentajes bajos. En la siguiente lámina les presento, ya para terminar, del panorama global, un poquito los números acumulados, digamos, de marzo a la fecha. De toda la capacidad estatal, en promedio nos hemos movido entre el 10 al 11% aquí en TecSalud. Entonces ahí ven del lado derecho la gráfica, que es todo el estado, y la parte azul representa lo que nosotros hemos atendido, que les digo es un 10 a un 11. Hemos tenido más de 2,000 hospitalizaciones, cifra que es considerable, considerando que aquí arrancamos 2 meses después que por ejemplo, en la parte centro de la República. Hemos dado de alta, como ven, cerca de 1,700 pacientes, 274 en protocolos clínicos,
¿no? Y hemos dado plasma convaleciente a más de 385, la mortalidad que ya habíamos mencionado. Además, le damos seguimiento por telemedicina a los pacientes que hemos dado de alta, a los positivos que han querido seguir en seguimiento por WhatsApp, por llamadas, etcétera, ¿no? Ya que están en casa. De PCR, que ahorita les voy a explicar la lógica que seguimos para la toma de muestras. También más de 51,000 pruebas de PCR que hemos procesado, que no es poca cosa, y tiempo después arrancamos con las serológicas, que van subiendo su volumen, van ahorita más de 8,400, como ven ahí en la lámina. Entonces, en general, todo esto para decirles que los volúmenes que hemos visto aquí en TecSalud y la capacidad que hemos desplegado ha sido mucha, y seguramente lo que hagamos y lo que hagan nuestros compañeros nunca será suficiente para atender todas las necesidades, no solo del Estado, sino de alrededor de nosotros. La siguiente lámina, por favor. Antes de entrar a hacer un zoom in a la estrategia de TecSalud en este tema, quisiera platicarles qué es TecSalud. TecSalud pertenece al Tecnológico de Monterrey, es una institución de beneficencia privada. Eso no significa que no haya remanente positivo, lo que significa es que el 100% de lo que se genera se reinvierte en equipo, en asistencia, en investigación. Lo más importante para nosotros es que somos un modelo que hemos definido, está centrado en la calidad de la atención y en la seguridad de nuestros pacientes. Por mucho, lo más importante. Al ser un centro médico académico, tenemos hoy 16 residencias médicas y más de 340 médicos residentes que no solo están rotando con nosotros, están en un programa multicéntrico, pero implica que hay una gran cantidad de residentes en nuestros hospitales y con nuestros doctores todos los días. Es una práctica médica privada, un modelo abierto donde el médico no es empleado, o mayormente los médicos no son empleados de la institución, y estamos gestionados por línea de servicio, oncología, medicina interna, cirugía, etcétera, mismas que estamos en proceso de implementar, todavía no tenemos todas, pero así es como estamos organizados. Y en resumen, tenemos en el San José 160 camas censables y en el Zambrano aproximadamente 100. Eso es lo que es TecSalud, los hospitales, más hay una parte de beneficencia, hay una parte de investigación que también llevamos a cabo. Entrando un poquito, si me pone la siguiente, por favor, a la estrategia hospitalaria, fue que en marzo, cuando empezó todo este tema, nos planteamos cuál iba a ser la estrategia que íbamos a seguir y realmente buscamos en 4 ejes. En tema de capacidad instalada, personal, seguridad hospitalaria y organización. Y ahorita voy a entrar al detalle de cada uno de ellos. Si me ponen la que sigue, por favor, entrando al tema de organización, una más, por favor. Pues lo primero que dijimos fue, este tema de COVID, y como vimos ya en las gráficas, pues va a ir creciendo y va a ir bajando, y qué sí se puede llevar a cabo y qué no se puede llevar a cabo, porque demandaba tanto recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, ¿no? Entonces hicimos un semáforo que realmente lo quisimos llamar fases, para no chotearlo tanto con el semáforo estatal y nacional, de 4, donde ven en un extremo con una ocupación hospitalaria baja, con medicina crítica que no superara el 50%, COVID menos del 5%. La verdad es que desde que arrancamos no hemos estado en esta fase, hemos estado más en la 3 y en la 4. Entonces definimos para cada una de estas etapas qué es lo que teníamos que hacer todos como administradores, como médicos, qué tipo de pacientes podíamos atender, etcétera. Ahorita estamos nuevamente en la fase 4, con ocupaciones muy altas, altísimas, con pacientes COVID del San José casi a niveles de julio-agosto, como lo vimos. Entonces, en base a eso, si me pone la siguiente, por favor, sin entrar mucho al detalle, un ejemplo de lo que implicaba la organización, es decir, qué cirugías sí se pueden llevar a cabo y cuáles no, básicamente cuáles podíamos posponer por no ser urgentes y cuáles, independientemente del volumen que trajéramos, íbamos a requerir
de realizarlas, de llevarlas a cabo, para calcular temas de enfermería, de doctores, de materiales, medicamentos, etcétera. Entonces, este es un ejemplo que no voy a entrar ahorita al detalle, de las decisiones que tomamos en base a cuál de las etapas nos encontráramos nosotros en la pandemia, ¿no? En la siguiente, continuando con el tema de organización, lo siguiente que hicimos fue definir un cuarto de respuesta, que nos reunimos todos los días a las 12 del día, independientemente festivo, vacaciones, etcétera, donde damos seguimiento puntual y diario a los temas que ven ahí, el reporte diario de casos, algunas de las gráficas que vimos al principio justo las sacamos de ahí, el tema de personal y compensaciones, el tema de preparación de instalaciones, suministros nuevos y los que tenemos y niveles, y donde hay problemas de abastecimiento, políticas internas que vamos a tocar brevemente, temas de comunicación muy importante, no solo a la comunidad en general, sino también a nuestros doctores, ¿no? Relaciones con gobierno, hemos estado trabajando muy de la mano de la Secretaría de Salud del Estado, pero también en algunos temas con la Secretaría de Salud Federal y con la Cancillería. Entonces también monitoreamos eso como un capítulo. Consideraciones médicas y de investigación, que hemos llevado a cabo mucha investigación. Y finalmente gestión de donativos que hemos estado recibiendo tanto en especie como en efectivo. No voy a entrar al detalle de cada uno de estos temas, porque en la presentación a continuación el doctor Ramos Lot les va a explicar mucho más a detalle esta parte operativa. Yo quería centrarme más en la parte de estrategia. En el tema de organización, otro tema, si nos quedamos en la anterior, por favor. Gracias. Otro tema muy relevante era el equipo médico, ¿no? También definimos si fuera un equipo médico abierto, como somos en general, como hospital, que cada quien haga lo que cree que es lo mejor, o un equipo médico cerrado, que fue finalmente lo que optamos por hacer, un grupo cerrado con intensivistas, internistas, epidemiólogos, neumólogos, etcétera. Pero la enorme ventaja es que estos médicos trabajan con protocolos de atención definidos. Esto es, las mejores prácticas, lo que hemos visto que funciona, que ha funcionado en otros lados, que nos ha funcionado a nosotros. No es experimentar y prueba y error, sino es decir, esto es lo que jala, y al ser un médico cerrado es más fácil la aceptación de estos protocolos, ¿no? Igual definir qué médicos, qué pacientes son los que tienes que hospitalizar, cuáles puedes mandar a casa con tratamiento, de los hospitalizados, cuáles vas a tener en terapia intermedia con alto flujo, etcétera, cuáles son para terapia intensiva. Todos estos parámetros se definieron muy bien, insisto, no para que cada quien lleve a cabo la medicina como mejor cree que sea, sino basado en evidencia y en los mejores resultados. Y gracias a estos grandes volúmenes hemos participado en varios protocolos de investigación, incluyendo unos de vacunas, de donación de plasma, etcétera, que pues ahorita tan necesarios son, ¿no? Ahora sí, en la siguiente, por favor, hablando de la capacidad instalada, me pone la que sigue, por favor. Pues lo primero que definimos fue que necesitábamos módulos para tomar las pruebas, las PCRs, y que idóneamente estuvieran en forma contigua a nuestras áreas de urgencias, pero fuera del área de urgencias, porque para evitar contagios al interior. Entonces, tanto en el Hospital San José, como ven en la foto izquierda, como en el Hospital Zambrano, que es la foto derecha, instalamos unos módulos en tiempo récord, 15 días, donde empezamos a tomar las pruebas PCRs, y no solo eso, sino, dijimos, hay unas personas que se tienen que tomar las pruebas porque quizá van a salir de viaje o quizás se los exigen en su trabajo, etcétera, y son asintomáticos y es muy poco probable que estén contagiados. Entonces previmos un módulo para eso y otro módulo para los que claramente traen síntomas altamente sospechosos de COVID
y entonces ellos los metimos en otro cubículo. Los números de pruebas PCR, pues ya los vimos al principio, bastante impresionantes, ¿no? En el Zambrano, y lo vamos a ver más adelante en las capacidades, pero en el Zambrano también tenemos un área pequeña para COVID, pero lo principal, como saben, nos hemos centrado en el Hospital San José, y si llega un paciente que no se le puede llegar al Zambrano, urgencias, tiene COVID, no se le puede trasladar, evidentemente se le atenderá en el Zambrano, y en el momento en que se pueda, concentraremos esfuerzos en el San José, por lo mismo que le decía, concentración de recursos, de expertise, de protocolos, etcétera, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Este diagrama que ven es el Hospital San José. Otra vez no voy a entrar al detalle, eso lo va a hacer el doctor Ramos Lot y les voy a explicar los flujos de pacientes, etcétera. Pero nada más para decirles que del Hospital Zambrano, si ven arriba a la izquierda, hemos definido un área que se llama 4H0 con 12 habitaciones de hospitalización para COVID y 2 para cuidados intensivos, que son dos aislados, ¿no? Del lado derecho, no me cambiaron la lámina, pero en hospitalización, realmente esas 16 prealtas van dentro de hospitalización, por eso no suman la cuenta, y en medicina crítica al final dejamos 48 cubículos, pero 161 habitaciones, 161 pacientes con COVID, que con independencia de los que tengamos en urgencias de buffer, que a veces hemos tenido que hasta intubar ahí, pero con eso logramos atender 161 plus 170 y más pacientes con COVID, ¿no? Esto es en cuanto al tema de capacidad instalada. La que sigue, por favor. En el tema de personal, pero tan importante como el tema de la organización y la capacidad instalada y los recursos materiales, si me ponen la que sigue, por favor, tuvimos que hacer varias cosas. Uno fue otorgar un bono COVID para aquellas personas que todos los días se ponen el equipo de protección personal y realmente se le están rifando. Entonces les dimos un bono adicional a su sueldo normal, equivalente al 50% del salario base, y además, por alguna negociación sindical, les otorgamos al 100% del personal sindicalizado un bono de $1,000. La otra es que ya que salen cansados y después de un largo turno, después de que se echan su regaderazo, les damos un box lunch, y la gran mayoría de nuestros trabajadores, incluyendo enfermeras, camilleras, camilleros, etcétera, los mandamos en Uber a casa. Le contratamos el seguro de gastos médicos mayores a todos los sindicalizados, todos los residentes, todos los médicos, todos los que estén en contacto con COVID. Gente que no tenía el seguro antes, obviamente todos los que ya lo tenían lo siguen manteniendo, pero adicional a los números que ya manejábamos, aseguramos 750 personas en forma adicional, ¿no? También se les dijo, y así lo hemos cumplido, que a todas las personas que trabajen con nosotros les vamos a cubrir nosotros la hospitalización, nos haremos cargo del deducible, de coaseguros, etcétera, y así lo hemos venido haciendo de los colaboradores que en sus funciones se hayan contagiado con nosotros. También, cortesía de varios hoteles, nos han ofrecido que los colaboradores que no quieran regresar a su casa para no contagiar a sus familiares o que viven con sus papás de mayor edad o no quieren contagiar a los hijos, se pueden quedar en hoteles. No todo el mundo lo ha aceptado, no todo el mundo lo ha tomado, pues está la opción. Más o menos 45 personas sí lo están haciendo. Y en adición, en las residencias del TEC, igual gente que no quiere irse a guardar a su casa, hemos tenido 15 trabajadores que dicen: yo me quedo en la residencia del TEC, prefiero no irme a mi casa. Servicio de telemedicina, no solo con colaboradores, como vimos, también con todos los demás, y 4 rutas de transporte adicional para que ya les queden mucho más cercanos a sus domicilios, en adición al tema del Uber, ¿no? Toda esta inversión ha implicado aproximadamente un gasto mensual adicional a lo que ya traíamos de $6 millones. Si le damos, por favor,
Sí. Finalmente tuvimos que contratar mucha gente, aproximadamente 170 personas, entre 135 enfermeras, que es la parte más gruesa, pero también personal de inhaloterapia, personal de laboratorio, camilleros, farmacéuticos y médicos que nos están ayudando, como son estos grupos cerrados que tenemos destinados por área, equipos médicos, pues hemos tenido que contratar, ahí ven, 51 médicos adicionales a los otros 170, ¿no? Entonces, el esfuerzo en el área de recursos humanos, de talento humano, ha sido impresionante, pero nada de esto se hubiera podido lograr ni con la mejor de las estrategias si no hubiéramos contado con todos estos colaboradores que se sumaron, ¿no? Finalmente, el último eje que consideramos, si me ponen la siguiente, por favor, es el tema de seguridad hospitalaria. Si ponen la siguiente, nosotros pues hemos ido ajustándonos a las definiciones de qué es un caso sospechoso, qué es un caso confirmado. Imagínense ustedes una persona que llega a urgencias después de un accidente, ¿cómo lo vamos a tratar? No sabemos de entrada si tiene COVID, si no tiene COVID, o una señora embarazada que va a dar a luz, que viene a un parto, pues no le vas a hacer una prueba y decir, aguánteme tantito, en 3 horas le digo si la puedo tratar como caso sospechoso o es confirmado o usted no tiene COVID. Entonces, primero hubo que actualizar en base a las indicaciones, la Secretaría de Salud federales, qué se considera como caso sospechoso, caso confirmado y evidentemente después de la prueba, pues un caso negativo. Y en base a eso, si me ponen la siguiente, por favor, en base a eso definimos qué tipo de equipo de protección personal iban a necesitar. Entre el básico, ahí dice versión 2, el estándar y el especializado, y ahí ven en el cuadrito arriba, bueno, abajo, qué implica cada uno de ellos. Arriba, cuando es prueba negativa, ya sabemos cómo tratarlo, sin prueba, pero de bajo riesgo porque no trae ningún tipo de sintomatología, o no tiene prueba, pero sin embargo, pues viene con escurrimiento nasal, dolor de cabeza, temperatura, pues es sin prueba de alto riesgo. Y definitivamente, claro que los hemos tenido, en el Zambrano, los que salen ya con prueba positiva, ahí no hay la menor duda que se tiene que tratar con equipo de protección personal especializado, ¿no? Creo que esto dio mucha transparencia, porque al principio pues estaba el miedo, incluyendo de nuestra gente, nuestros doctores, enfermeras, oye, ¿cómo me tengo que cubrir dependiendo de qué situación o durante una endoscopía o atender a un paciente en urgencias? Entonces, este cuadro y la definición previa de qué es un caso confirmado, qué es un caso de sospecha alta, baja, etcétera, pues creo que nos dio mucha tranquilidad a todos los que elaboramos aquí en la institución. Y con eso acabo a 30,000 pies de altura nuestra estrategia y dejo que el doctor Ramos les explique un poquito más los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sven. Y pues bueno, es una estrategia bastante integral, viendo desde la parte del diagnóstico oportuno, temprano, la educación y formación también del personal médico, que una parte importante es dar esta sensación de seguridad, ofreciéndoles pues el equipo de protección adecuado. Pero bueno, cualquier estrategia no sería realmente funcional sin una operación limpia y pulcra. Y esperemos ahorita ver cuáles son las aportaciones del doctor Oscar Ramos, principalmente también para saber un poco sobre las cadenas de suministro, que imagino estuvieron un poco complicadas durante este tiempo, ¿no? Adelante, doctor Oscar. Bien, muchas gracias. Antes que... ¿Listo? Ok, gracias. Bien, pues el licenciado Boes nos explicaba cuáles fueron las decisiones principales sobre las cuales desplegamos todas las iniciativas que íbamos a precisamente ejecutar. La presentación que yo les voy a compartir en unos minutos tiene que ver con el día a día y el cómo se vio el cambio y la preparación o el acondicionamiento del hospital para hacer frente a este reto. La siguiente, por favor. De manera muy esquemática, esta es la distribución espacial del Hospital San José, donde podemos identificar, 3 grandes áreas señaladas en distintos colores.
Del lado derecho, en un tono rosado, encontramos el área de emergencias con su distinción entre adultos pediátricos y el área de imagenología. Área 1 y área 2 en color azul, que corresponde a la parte más antigua arquitectónicamente hablando, y el área 3 de hospitalización, que en condiciones normales nos da batalla para almacenar el 70% de nuestras hospitalizaciones. Ahora bien, todos estos ejercicios de preparación no se dieron de un día para otro. Íbamos analizando esta información, como ya se mencionó, en función de lo publicado y lo descrito en otros lugares, como América del Norte y principalmente Europa, y tuvimos que empezar a tomar ciertas decisiones trascendentales. La primera de ellas era definir qué íbamos a hacer con la población que en ese momento estábamos atendiendo. Y la segunda, qué íbamos a hacer con los nuevos pacientes que llegasen al Hospital San José. En este sentido, decidimos canalizar, haciendo uso de las instalaciones ya pues implementadas en el Hospital Zambrano, para canalizar a estos pacientes, y con los pacientes que se encontraban dentro del Hospital San José, revisar cuál era la estancia intrahospitalaria esperada, de tal manera que aquellos pacientes que tuvieran un diagnóstico con estancia prolongada esperada fueran trasladados directamente. Una vez que hicimos este cambio de pistones y de movimiento de pacientes, fuimos acondicionando los distintos espacios físicos, y es ahí una de las enormes ventajas que ofrece el Hospital San José. La siguiente, por favor. Al tener distintas fases de construcción a lo largo de su historia, arquitectónicamente podríamos perfectamente diferenciar un espacio de otro, y de esta manera distinguir incluso flujos de atención. Esta distinción no fue exclusivamente arquitectónica o física. También montamos mecanismos de control que incluían el señalar los flujos por los cuales los distintos profesionales de la salud iban a recorrer cada uno de los pasillos de acuerdo a las necesidades de uso de equipo de protección personal. Se establecieron códigos de voceo y una serie de mecanismos que nos iban permitiendo maximizar las medidas de calidad y de seguridad, no solo para nuestros pacientes, sino también para el personal de salud. En este esquema les muestro en color azul y con un número la secuencia en la que fuimos habilitando los espacios hasta llegar a este total de 113 camas de hospitalización y alrededor de 50 camas de medicina crítica. ¿Esto qué implica? Implica el esfuerzo en equipo y un trabajo conjunto muy importante, donde integramos el expertise de todos los profesionales de la salud directamente relacionados en la atención de estos pacientes. Implicó muchísimo esfuerzo de habilitación de espacios en los cuales no estaban preparadas originalmente para dar este tipo de atención, y el ejemplo más claro es cómo se habilitaron áreas de medicina crítica en espacios donde originalmente llevamos atención de preoperatorios con recuperación quirúrgica. Y si me permiten, en la siguiente lámina voy a categorizar y agrupar en 5 grandes rubros todos los elementos que revisábamos en el comité ejecutivo en la junta de las 12 del día, que nos permitían dar este seguimiento integral a cada una de las estrategias que el licenciado Boes ya explicó. Desde el punto de infraestructura, lo primero que tuvimos que hacer fue habilitar los espacios que no se encontraban funcionando en ese momento, muy de la mano de la reconversión de áreas, como ya les explicaba, en particular para crecer la capacidad instalada de medicina crítica. Tuvimos que cambiar la señalización y los flujos de atención dentro del hospital para garantizar el menor número de interacciones y que representara un mayor riesgo innecesario. El tercero, el cuarto punto, fue el montaje de las casetas para el diagnóstico oportuno y la identificación de muestras, pero seguida de la certificación ante el INDRE como órgano rector a nivel nacional. Esto nos dio un soporte no solo científico, sino un factor diferenciado importante para la sociedad, pues teníamos la certeza que lo que estábamos ofreciendo tenía el respaldo suficiente. En cuanto al tema de pacientes, pues evidentemente se conjuntaron un grupo de expertos mediante equipos de trabajo cerrados para determinar cuáles iban a ser los protocolos de atención. Esto no fue una decisión unilateral, sino que fue medicina basada en evidencia, fue estandarización de la práctica, que eso está demostrado, nos permite ofrecer mejores resultados en términos clínicos, operativos y financieros.
Tuvimos que movilizar pacientes de distintas áreas con el fin de preservar las mayores condiciones de calidad y seguridad durante su atención, establecer este semáforo o secuenciación de procedimientos que íbamos a permitir realizar a nivel quirúrgico y, por supuesto, la interacción y participación de distintos profesionales de salud. Una situación de esta envergadura no se trata de una conversación médico-enfermería únicamente. Participan químicos, participan farmacéuticos, participa personal administrativo y, por supuesto, cadena de suministros. En cuanto a personal, el licenciado Boes ya fue muy claro, no me voy a detener. Se contrataron a más de 130 profesionales de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, camilleros, técnicos de inhaloterapia y farmacéuticos, y todo esto muy alineado con una cadena de suministro de materiales y medicamentos muy robusta. En este sentido, me gustaría destacar la flexibilidad y la velocidad de reacción que se tuvo a nivel institucional para poder garantizar precisamente el abastecimiento continuo de equipo de protección personal, de medicamentos y de reactivos de laboratorio. Veíamos en las noticias, en particular en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, el gran problema de desabasto que estaban enfrentando los hospitales. Nosotros tomamos las precauciones y encontramos los mecanismos para implementarlos de una manera muy ágil, de tal manera que nuestros profesionales, nuestros héroes, tuvieran los recursos necesarios para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y en cuanto a mecanismos de control, pues adicional o como órgano rector de esta junta diaria y como máximo mecanismo de control o medida de control, pues precisamente estábamos bajo liderazgo de la Rectoría de TecSalud y de la Dirección General de Hospitales, un contacto y una relación muy estrecha con gobierno y otros hospitales, no solo por el tema de captación y una asignación eficiente de recursos, sino también para la aceptación o referencia de pacientes. Establecimos filtros de acceso para que tanto personal como visitantes y pacientes tuvieran el primer screening inicial de tal manera que fuéramos capaces de detectar factores de riesgo como temperatura o algún otro de los signos señalados en la definición operativa y mecanismos de seguimiento. Estos mecanismos de seguimiento incluían una herramienta que nosotros definimos como línea COVID, mediante la cual expertos daban seguimiento a la evolución de los casos identificados dentro de nuestro personal, pero donde también habilitamos un número de contacto para la atención a la población en general, donde resolviéramos ciertas dudas. Una parte muy importante era no sacrificar la experiencia del paciente y la calidad y calidez en la atención que nos ha caracterizado a lo largo de los años. Y para ello, montamos un programa en conjunto multidisciplinario operado básicamente por la Dirección de Enfermería, que denominamos Cerca de Ti. Este programa, Cerca de Ti, nos permitió no solo ir monitoreando los scores de satisfacción que nosotros nos establecemos como meta y como métrica indispensable, sino que nos permitía estar mucho más cerca de los pacientes y sus familiares. Como sabemos, una de las cosas más crueles que ha traído como consecuencia esta pandemia de COVID es que desafortunadamente nos hemos visto obligados a restringir el acceso de familiares y visitantes. Nosotros, mediante este programa, establecimos un canal de comunicación estrecho donde garantizábamos la información entre el personal clínico, médicos y enfermería, la evolución del paciente y el contacto con familiares y visitantes. De esta manera nos anticipábamos a las necesidades, podíamos reaccionar de una manera mucho más temprana y mucho más oportuna, y el resultado se fue viendo reflejado en mejores scores de satisfacción precisamente. La siguiente, por favor. Si bien todo esto está muy acotado a COVID, la pandemia nos ha dejado grandísimas lecciones. En cada una de las crisis que podemos llegar a enfrentar a lo largo de la vida, pues hay grandes oportunidades. Y si me permiten clasificarlo en dos grandes grupos, yo me atrevería a destacar la primera, eficiencia operativa y clínica, y la segunda, el trabajo en equipo. Y voy a desglosar cada una de ellas. Eficiencia operativa y clínica. El primer punto fue la centralización de servicios. Nosotros, al ser una cadena, ya lo explicaba el licenciado Boes, al estar bajo el paraguas del Tecnológico Monterrey y un órgano constituido como TecSalud, tenemos el enorme privilegio de contar con dos hospitales. Muchas veces esto, así como puede ser una ventaja, representa un reto. ¿Por qué? Por la duplicidad de servicios ofrecidos. La pandemia nos obligó a centralizar ciertos
programas cuyos resultados han ido a la alza. Ofrecemos mejores resultados a nuestros pacientes y la pandemia de COVID es un muy buen elemento para continuar en este tipo de iniciativas. La segunda, ciertamente nos hicimos buenos en el tema de rotación de habitaciones y de servicios clínicos. Aprendimos a manejar de una manera mucho más eficiente el proceso de asignación y de alta de pacientes. ¿Cómo hicimos esto? Alineando los distintos componentes. Cosas tan sencillas, pero que en el día a día se pueden complicar, como coordinar no solo la papelería con la compañía de aseguradoras o el tercer pagador, sino el tema de traslados y el acompañar al paciente a la salida. Todo ese tipo de interacciones se volvieron muy eficientes. Aprendimos a medir procesos y métricas que no teníamos establecidas, como cuáles, precisamente estos tiempos de traslado, los tiempos de egresos y atención directa al paciente de servicios auxiliares, de tal manera que minimizáramos el riesgo de exposición al cual estamos exponiendo a las poblaciones atendidas. Y por supuesto, en una época de escasez, forzosamente nos volvimos buenos en el uso racional de los recursos. Teníamos pocos recursos, había que sacarle mucho jugo y mucho provecho para que los proveedores de salud hicieran el mejor de los papeles. Y por el lado derecho, el trabajo en equipo, me gustaría destacar justamente esta integración de distintos profesionales con el único objetivo de brindar una mejor atención a los pacientes, de tal manera que ni la calidad, ni la seguridad, ni mucho menos la experiencia se vieran demeritadas. La estandarización en la atención no basada en capricho o en el expertise de alguien. Somos privilegiados por tener un cuerpo médico tan sólido y profesionales de la salud, hablando en términos generales, con un bagaje impresionante. Pero sin duda alguna, esto nos ha ayudado en avanzar a pasos acelerados en medicina basada en evidencia y en la implementación de estas herramientas de estandarización. Y por último, como equipo de trabajo, no nos quedó de otra más que ejercer resiliencia y aprender a ser mucho más flexibles, a reaccionar con mayor anticipación y mayor rapidez a los retos que el sector salud se enfrenta en el día a día. Yo con esto cierro. Muchísimas gracias por la invitación. Ya ha sido un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Ramos. Es impresionante lo que una operación pulcra afianzada en protocolos, en medicina basada en evidencias, y aparte ya con el uso de tendencias que estábamos viendo que se podrían implementar tal vez a mediano o largo plazo, como telemedicina para el seguimiento de los pacientes, a final de cuentas termina impactando también en algo, un eje muy importante, que es mejorar la calidad y experiencia de cada uno de nuestros usuarios en nuestras instituciones. Muchas gracias por su plática. Creo que va a ser muy interesante también conocer la perspectiva de otro país. Y para esto invitamos al doctor Alejandro Arróliga a que nos platique un poco cómo ha sido en Baylor la experiencia durante esta pandemia. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Jorge, Margarita, muchísimas gracias. Le agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Yo soy el jefe médico de Baylor Scott & White, que es un sistema de salud integrado. La siguiente, por favor. Un sistema de salud integrado que cubre una mayor porción del estado de Texas. El día de hoy lo que vamos a hacer es básicamente avanzar 3 puntos. Primero, explicarles quiénes somos, ya que cuando uno dice Baylor, uno no sabe si es Baylor College of Medicine o Baylor Health o Baylor Scott & White. En este caso me estoy refiriendo a Baylor Scott & White, un sistema de salud integrado de casi 48,000, 49,000 empleados, 52 hospitales, 1,100 puntos de acceso en el estado de Texas, con un presupuesto operativo de 10 billones, billones de dólares, y una cantidad de assets de aproximadamente 15 billones de dólares. Es un sistema grande, masivo, que incluye un plan de salud, al igual que un sistema integrado de atención médica. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, para muchos de ustedes que conocen el estado de Texas, el estado de Texas es de aproximadamente 28 millones de habitantes. Nosotros estamos ubicados básicamente en el centro del estado de Texas. Y lo que usted ve en amarillo es lo que cubre nuestro plan de seguro.
y en azul es la zona donde hay superimposición de la cadena de atención médica con el sistema de seguro. Ustedes que conocen Texas saben de que estamos básicamente a lo largo de la carretera 35, la interestatal 35, y cubre desde la zona de San Marcos hasta Oklahoma. Una zona de aproximadamente 350 millas, serían aproximadamente 500 kilómetros. La siguiente, por favor. La parte más importante nuestra es nuestro núcleo, en el cual hemos de alguna forma enseñado, si usted quiere, nuestra misión y nuestros valores, al igual que nuestra estrategia. Y básicamente son similares de alguna forma a la mayoría de sistemas de salud grandes. En el caso nuestro, lo más importante, en mi opinión, para esta charla es nuestros valores, ya que servimos fielmente a nuestra población, a nuestros empleados, actuamos de manera honesta, nunca nos conformamos o damos por vencido y trabajamos como un equipo, estamos siempre juntos trabajando en conjunto. La siguiente, por favor. El siguiente punto, aparte de decirles quiénes somos, es tratar de resumir de manera simplificada nuestra respuesta a la pandemia. Y una de las grandes fallas, pienso yo, de todos los sistemas de salud es no haber entendido que el problema de la pandemia no es un problema de capacidad. Es decir, no es un problema de que si tenemos las camas suficientes o el número de médicos suficiente. Esa es una parte del problema. El problema más grande en el cual hemos fallado tremendamente es adaptarnos como sociedad a adoptar las medidas necesarias desde el punto de vista epidemiológico para reducir el número de casos. Tomando esto en cuenta, nosotros definimos en enero, que fue la primera vez que nos reunimos en enero de este año, 3 aspectos principales cómo íbamos a responder como sistema de salud. En primer lugar, era proveer la atención médica basada en evidencia, como ya muchos grupos han mencionado. Es decir, uno de los problemas grandes al comienzo, si ustedes se acuerdan, y con mi historia de haber sido intensivista, es el hecho de que la gente decía, bueno, este es un SIRA diferente. Esta es una forma que tenemos que tratarlo de una manera diferente, que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Y nosotros insistimos de que íbamos a llegar a lo básico del manejo médico de estos pacientes. Íbamos a capitalizar en lo que se ha aprendido en terapia intensiva en los últimos 50 años y en el manejo de falla respiratoria en los últimos 50 años. Segundo punto fue mantener a nuestros equipos de atención médica seguros. Es decir, nuestro sistema de salud invirtió millones de dólares, aproximadamente 80 millones de dólares en los primeros 6 meses, para que alcanzar este objetivo. De tal forma que nuestro equipo personal de protección siempre estuvo presente. Tuvimos al comienzo ciertos problemas, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero de manera general estamos bien conscientes que esta era una parte importantísima de nuestra respuesta. El tercer punto que definimos desde el comienzo fue que teníamos que tener una comunicación no solamente dentro de nuestro sistema de salud, pero al mismo tiempo con la comunidad, con la sociedad. Teníamos que educarlos, teníamos que estar en contacto con las autoridades sanitarias de tal forma que debíamos de establecer, si ustedes quieren, un bloque continuo entre el sistema de salud y los oficiales de salud pública. Yo creo que si hay un marcador en el cual nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho por los últimos 11 meses, es que nuestra tasa de infección de trabajadores de la salud es del 0.7%. Déjenme repetirlo, menos del 1% de nuestros empleados que han estado en contacto con pacientes que tienen SARS-CoV-2, que tienen la enfermedad COVID-19, se han infectado en los salones donde proveemos cuidado médico. Ahora, 4% de nuestros trabajadores de la salud se han infectado en la comunidad,
probablemente porque somos menos cuidadosos como trabajadores de la salud de mantener la máscara y todas las otras medidas necesarias en la comunidad que en el hospital. La siguiente, por favor. Entonces tuvimos que adaptarnos, como ya se mencionó por varios de los ponentes anteriores, y esta es una lista sencilla de lo que hicimos. Yo creo que lo más importante fue cambiar la estructura de organización, del cual vamos a hablar en un segundo más adelante. Establecimos, como se explicó anteriormente, líneas de manejos, desarrollamos nuestra capacidad de hacer el RT-PCR dentro de nuestros laboratorios en febrero de este año, de tal forma que fuimos el primer sistema de salud en Texas que pudimos hacer esta prueba diagnóstica. Hicimos nuestro trabajo de priorizar el staff de enfermeras, médicos, trabajadores de la salud en general. Hicimos de alguna forma reformamos los protocolos clínicos, implementamos pólizas de salud, ya que en los Estados Unidos en los primeros 2 meses hubo una avalancha de cambios regulatorios federales y estatales en el cual tuvimos que responder como sistema de salud, mantener nuestro suplemento o supply de equipo de prevención personal o de protección personal y manejar la capacidad pues, como sistema, ya que manejar 52 hospitales no es algo muy fácil. Aparte de eso, hay que mencionar que nuestros enfermos de COVID, aunque a cada día tenemos aproximadamente entre 620 y 680 personas enfermas con COVID-19 en nuestro sistema de salud, eso refleja aproximadamente 12 al 14% de nuestra capacidad de cama. Es decir, la mayoría grande, el 85% de nuestros pacientes tienen problemas diferentes al COVID, lo cual tenemos que proveer cuidado médico tan bueno como el que proveíamos anteriormente. La siguiente, por favor. Nosotros cambiamos nuestra estructura organizativa y si me dejan guiarlo en el centro, en el cuadro rojo con blanco que está arriba, era el director médico en el caso de Baylor Scott & White, su servidor, y al igual que la jefa de enfermeras, enfermeros y médicos al mismo nivel. Nadie por encima de nadie, sino simplemente en combinación, en coordinación, en un trabajo de equipo, logramos coordinar el manejo clínico y el manejo de la cadena de supply chain que se necesitaba. Es decir, la organización Baylor Scott & White se puso a nuestra disposición para manejar todos los problemas logísticos que ya se mencionaron anteriormente bajo el mando del director médico y el director y la directora, en este caso, de enfermería. Es decir, con este manejo centralizado, teníamos que estar atentos a una comunicación adecuada, del cual vamos a hablar dentro de un momento. Pero uno de los grandes beneficios que tuvimos es que nosotros ya habíamos desarrollado una aplicación, la siguiente por favor, para ser implementada en nuestra población. Y esta aplicación que se hace el downloading en su teléfono celular nos sirvió tremendamente, ya que nos ayudó a aproximadamente incrementar nuestra capacidad de ver pacientes desde el punto de vista virtual por un factor de 1000. Es decir, nosotros llegamos en un momento dado a la siguiente, por favor, proveer en total más de 1 millón de screening para el paciente con COVID, es decir, 300,000 personas y llenaron cuestionarios en el cual se le preguntaba los factores de riesgo, etcétera, todo eso desde el punto de vista digital. Casi 70,000 personas tuvieron una visita, video visit o un chat con un profesional de la salud.
Y esto, en los primeros 6 meses de la pandemia, no cobramos un centavo a estos pacientes. Era nuestra forma de proveer el manejo médico, descomprimir la emergencia, descomprimir la sala de consulta externa y proveer un servicio a los pacientes que accesaban nuestro sistema de salud. Siguiente, por favor. No hay nada más importante, sí, de lo que hemos aprendido es entender que un liderazgo central, independientemente de qué tan competente sea, no es nada a menos que tengan efectores que son eficientes, efectores que son líderes, efectores que saben qué hacer en los momentos adecuados. Yo creo que esta pandemia nos ayudó también de alguna forma a esclarecer cuáles son los líderes que responden en situaciones de estrés y cuáles son los líderes que no pueden responder a estas situaciones de estrés. En los primeros 2 meses, en las primeras 4 o 6 semanas, cuando tuvimos limitación en los equipos personales de protección personal, tuvimos que depender de las líneas de los líderes que están al lado de la cama para de alguna forma manejar las máscaras, limpiarlas, pasarlas por equipos de luz ultravioleta. Y eso que se dice en 40 segundos es una, si usted quiere, una sinfonía de coordinación de la gente que está al lado de la cama del paciente y en nuestros diferentes hospitales para que se establezca. Es decir, el éxito o lo muy bueno que hicimos depende no solamente del liderazgo central, pero del liderazgo en las diferentes facilidades clínicas que tenemos, hospitales y clínicas en nuestro sistema, que como les dije anteriormente son aproximadamente 1,100. La siguiente, por favor. Nada se pudiera haber establecido sin el poder de comunicación. Nosotros tenemos huddles, al comienzo lo hacíamos una vez al día a las 7:30 de la mañana, con aproximadamente 450 líderes en todo el sistema, los cuales hacían la cascada en su propio hospital o en su propia clínica. Posteriormente lo hicimos una vez cada 3 semanas y ahorita lo estamos haciendo una vez a la semana porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque hay protocolos establecidos, porque hay formas de comportamientos, de normas, de regulaciones que hemos establecido que la gente está siguiendo. La siguiente, por favor. Y la otra cosa importante es que en esta cascada, que era desde el liderazgo, la reunión con el liderazgo de todo el sistema y los diferentes huddles, que son 3 niveles, llegábamos hasta las líneas que están al lado de la cama del paciente, recabábamos ideas, lo cual se proveía como un feedback al liderazgo central. Hacíamos videos, hacíamos conferencias telefónicas, mandábamos cada día una serie de medidas en un formato que era uniforme para todo el sistema, que le decíamos key takeaway, es decir, mensaje, lo esencial de nuestro mensaje se mandaba todos los días a todos nuestros trabajadores, que son aproximadamente 48 a 49,000 trabajadores. La siguiente, por favor. Pásenme los siguientes 2 o 3. La siguiente. Esta era una explicación un poquito más granular de lo que estábamos haciendo en la comunicación. La siguiente, pero debido al tiempo, me la voy a saltar. La otra cosa que es importante, aparte del liderazgo al lado del paciente, es nuestros trabajadores. Nada se hubiera hecho, como ya se remarcó anteriormente, sin la gente que estaba trabajando al frente. Y esta gente, este talento ha sido probablemente lo que más hemos aprendido en los últimos 11 meses de cómo responder, que tenemos que depender no solamente de la parte central del apoyo logístico, pero hay que mantener a la fuerza de trabajo que está viendo a los pacientes de una manera contenta. Me da gusto lo que se explicó que se había hecho ya en su sistema de salud. Cosas similares hemos hecho en nuestro sistema a un nivel un poquito más grande, pero yo creo que es importantísimo, aparte de eso,
hemos establecido centros de well-being con psicólogos que proveen también apoyo desde el punto de vista de salud mental a nuestros trabajadores. Desgraciadamente, la siguiente. Desgraciadamente, lo que viene no va a ser fácil. Ahorita tenemos el día de hoy 640 pacientes hospitalizados en nuestro sistema. El número más alto en julio, la semana de julio 23, fue de 670. Es decir, yo creo que esto va a seguir subiendo. Si ustedes se fijan en la figura en los bullets, en los puntos de la derecha, el segundo dice un R0, un R0, que es el grado de transmisibilidad de 1.13. Y esto se ha mantenido por encima de 1 en las últimas 4 semanas en todo nuestro sistema de salud. En el área de Dallas es aproximadamente 1.25, lo que significa que si hay 1,000 personas infectadas, al final de los 7 o 10 días van a haber 1,250 personas infectadas. Y lo que significa esto es que el número va a seguir escalando. La siguiente, por favor. Nosotros estamos preparados como sistema de salud, pero como les dije anteriormente, yo me rehúso a creer que esto es un problema de capacidad. Esto es un problema de adaptabilidad. Podemos decirle dentro de 30 segundos, si usted me pregunta cuántos ventiladores están usándose ahorita y qué tipo están en uso, cuántas unidades de flujo de oxígeno alto, cuántas máscaras tenemos, cuántos pares de globos tenemos, cuántos millones de pares de globos tenemos y cuántos utilizamos todos los días. Sin embargo, la siguiente, por favor, esto no es suficiente. Aparte de la parte clínica, fuimos capaces de establecer 25 protocolos de investigación, incluyendo remdesivir, incluyendo anticuerpos monoclonales, incluyendo plasma de convaleciente, en un periodo corto de 10 días. Y estos 25, 27 proyectos que tenemos todavía trabajando han sido importantísimos para reafirmar con la población el compromiso que tiene Baylor Scott & White con nuestras comunidades. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista comunitario, nosotros hemos hecho hasta lo imposible por comunicarnos con la población. Es decir, tenemos campañas para que la gente use máscara, hemos hablado en la radio, hablamos en la televisión, sacamos artículos en los periódicos más importantes de nuestra zona de la importancia de las medidas no farmacológicas y de la necesidad de que la gente siga trabajando en esto, de que la siga, pues. ¿Qué hemos aprendido? La siguiente, que es la última. Lo que hemos aprendido es que el 0.7% que les presenté de nuestra población infectada en nuestros hospitales, lo más importante lo esencial probablemente es mantener un supply de equipos personales de protección activo. Hemos aprendido a escuchar y muchos de ustedes que me conocen saben que es muy difícil escuchar, pero ha sido esencial para nosotros el saber de que tenemos que oír a la gente que está al lado de la cama, que están en carne propia sufriendo lo que las familias están sufriendo, como alguien lo mencionó anteriormente. Hemos aprendido también de que en medicina, cuando hay una presión tan grande como la que hubo en los primeros 3 o 4 meses de la pandemia, practicar medicina basada en la evidencia es esencial. Aquí no hay oportunidad para improvisar, aquí no hay oportunidad para tratar algo, para hacer algo porque no hay nada más que hacer. Simplemente hay que caer en lo que hemos aprendido en los últimos años y aplicarlo de la mejor forma que se pueda. También hemos aprendido que el liderazgo existe en todos lados, líderes formales, líderes informales, y que todo el mundo puede aportar algo a cómo manejamos esta catástrofe humanitaria que está ocurriendo en este año. Hemos aprendido a confiar en nuestros expertos locales, hemos leído la literatura, pero confiar en lo que dicen nuestros expertos locales, y hemos aprendido también que hay mucho más que aprender.
Entonces, para nosotros en a nivel personal ha sido un aprendizaje tremendo. Ha sido un honor haber tenido esta oportunidad de trabajar en una posición de liderazgo visible en este sistema grande, tratando de colaborar con gente dentro del sistema y fuera del sistema para mejorar el cuidado médico de esta gran cantidad de pacientes que desgraciadamente tenemos que ver. Muchísimas gracias. Le había dicho yo a Margarita que no iba a participar en el panel, así es que gran disculpa por eso, pero muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Róliga. Ciertamente nos llevamos muchas enseñanzas. La aparición de liderazgos ágiles, asertivos, sustentados en el trabajo en equipo, con medicina basada en evidencias, pero una parte muy importante que tocó y creo que es de alta relevancia es el papel que tienen las instituciones de salud como promotores de la educación en las comunidades. Ciertamente esta pandemia solamente se va a poder controlar con la responsabilidad de cada uno de los pobladores. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena tarde. Gracias. Ahora, en nuestro último panelista, el doctor Henry Gallardo nos hablará de su experiencia desde Bogotá, Colombia. Adelante, doctor Henry. Gabriela, mil gracias. Para Alejandro, para Sven y Oscar, mil felicitaciones. Han hecho un trabajo ejemplar en sus organizaciones que deja cantidad de enseñanzas y recomendaciones. Para Margarita, para Evelyn y para Jorge Valdés, un abrazo inmenso. A Jorge no lo veo hace días, ojalá nos podemos juntar pronto. Y a toda la gente del tecnológico, obviamente un inmenso abrazo. Voy a intentar compartir en este momento, si es que lo logro, la presentación. Creo que ya la están viendo, ¿cierto? Creo que ya la están viendo. Ahí está, doctor. Perfecto. Perfecto, mil gracias. Básicamente la tarea que me delegaron, Gabriela, fue presentar la experiencia de la Fundación Santa Fe Bogotá durante esta etapa. La Fundación es una entidad ubicada en Bogotá, Colombia, con unas características muy particulares. Nosotros trabajamos en salud poblacional, en educación y en prestación de servicios individuales. La prestación de servicios arrancó hace más de 40 años en un hospital universitario de alta complejidad que se ha ido complementando con 8 sedes adicionales de servicios ambulatorios específicos para la gestión del cáncer y específicos para temas que nosotros denominamos movilidad por condición clínica. Colombia, al igual que el resto de los países en el mundo y en la región, pues ha tenido un proceso muy complejo para la gestión de la pandemia. El primer caso se presentó el 6 de marzo y así se han comportado las muertes confirmadas por fecha de fallecimiento. Esta es un slide tomado del Ministerio de Salud hace 3 minutos. Como notarán, a finales de julio y principios de agosto tuvimos el momento más complejo, con casi 400 fallecimientos día en un país de casi 48 millones de habitantes. Una cuarta parte de estos fallecimientos sucedieron en Bogotá, la ciudad más grande del país, su capital, que ronda entre 8 y 9 millones de personas. Hoy la mortalidad está en alrededor de 150 personas por día y está sucediendo no específicamente en Bogotá, sino en otras regiones del país que han tenido el embate de la pandemia durante estas últimas semanas. La Fundación Santa Fe Bogotá tuvo el privilegio de identificar el primer caso el 6 de marzo de este año, pero antes de eso, viendo la situación mundial, nos pusimos en la tarea de definir una premisa de trabajo para este año. Y aquí están las 2 cosas fundamentales que definimos. Como entidad privada sin ánimo de lucro, era imperativo ayudar a mitigar el impacto en el país. Y en prestación de servicios, debíamos aumentar al máximo nuestra capacidad de servir de manera integral y eficientemente, siempre para el beneficio de los individuos y de las comunidades. Aquí está nuestro propósito fundamental, lo que les mencioné de nuestro actuar: cuidamos, educamos y hacemos salud poblacional. En el propósito fundamental ustedes ven que
Nuestro interés es liderar e influir positivamente en la salud de los colombianos, siempre pensando en el bienestar de personas y colectivos. Y nos paramos siempre en nuestros principios y valores: respeto, responsabilidad, creatividad y compromiso, que traídos a valor presente significan cuidado compasivo centrado en las personas. Las personas para nosotros son nuestros equipos de trabajo y claramente pacientes, familias y colectividades que atendemos. Para esta etapa definimos un plan con metas, como nos gusta a los que hacemos administración, y definimos 6 pilares de trabajo. El primer pilar, por eso la flecha circular arranca en esa caja, fue cuidar a nuestra gente. Si nosotros no cuidábamos a quienes cuidan, entonces ¿quién iba a cuidar a la sociedad? Y para eso hicimos una cantidad de acciones, tácticas y prácticas específicas. El primer punto es que necesitamos garantizar la protección de todos. Y tú hace un rato le mencionabas a Oscar sobre el reto que implicó la logística en nuestros países alrededor de estos elementos de protección. Conseguir los elementos en Colombia se volvió muy difícil, desde las mascarillas básicas hasta el midazolam intergaláctico que se utiliza en las unidades de cuidado intensivo. Adicional a garantizar elementos de protección personal para todos, que garantizaran su cuidado y su protección, nos dimos a la tarea de diseñar protocolos, algo muy similar a lo que hizo Alejandro, Sven y Oscar, y en esos protocolos nos reentrenamos todos para asegurar que nos adheríamos de manera adecuada. Eso significó que nuestro equipo de educación concentrara todas sus capacidades de formación y entrenamiento en los temas dedicados a la pandemia. Tercer elemento fundamental en cuidar a nuestra gente es que preveíamos la necesidad de priorizar el reclutamiento y la selección para fortalecer nuestros grupos asistenciales. Y allí llegamos a tener 300 personas más. En contrato laboral nosotros tenemos más de 2.500 personas en este momento. Hace un año éramos 2.200. Y en el grupo médico éramos 700 y aumentamos otra proporción similar. El cuarto elemento, pero resultó ser el más importante siempre, fue el cuidado de la salud mental. Sabíamos que esto iba a golpear de manera importante y nos ha preocupado siempre ser preventivos y proactivos en cuidar a nuestra gente integralmente. Y para eso, con nuestro grupo de salud mental y todo el equipo de bienestar de gestión humana, desarrollamos intervenciones individuales y colectivas que permitieran mitigar el impacto de esta larga etapa. Estudiamos la situación de cada una de las personas que trabajan con nosotros, estructuramos acompañamientos específicos y diseñamos una especie de safety net, una malla de protección mínima, debajo de la cual no dejamos caer a ninguno de nuestros colaboradores. El sexto elemento implicaba obviamente apoyos materiales y económicos en casos críticos para garantizar esa malla de protección y una cantidad de elementos de logística para que las personas pudieran seguirse transportando, alimentando y durmiendo cerca del hospital si fuera necesario. Obviamente, home office para los grupos administrativos fue importante y siempre garantizar una información de primera mano para todos los equipos de trabajo era crítico. Necesitábamos que todos supieran en dónde estaba el norte del día que estábamos enfrentando. Acá hay un ejemplo de la campaña Me Cuido para Cuidar de salud mental, la cual compartimos con una cantidad de instituciones en Colombia para asegurarnos que no solamente cuidábamos a nuestra gente, sino que nuestros colegas también tenían herramientas adecuadas para cuidar a los suyos. El segundo mejor y el tercer pilar implicaba una reorganización logística inmensa y una cosa que nosotros llamamos ser ambidiestros en la atención. Déjenme significar esos dos ejes con esta pirámide del siguiente slide. Lo que hicimos fue crear un modelo completo para la condición clínica respiratoria emergente. Y en la base está la creación de unas plataformas digitales que estaban dirigidas fundamentalmente a la población, buscando entregar información basada en la evidencia, sustentada adecuadamente y que combatiera con la cantidad de información impropia, inadecuada, que estaba circulando en diferentes plataformas. Esa página se llama quenocundaelpánico.co. Es una página que han visitado otras entidades y otras poblaciones en otros países, para fortuna de todos. Es totalmente gratuita
y la seguimos alimentando permanentemente con base en las angustias y preocupaciones de la población. Complementando esa página sobre la pandemia, creamos hablalo.com.co en asocio con las autoridades locales de salud, página que busca atender las primeras situaciones de angustia, miedo y depresión en la población general. Sobre esas dos plataformas, creamos Doctor Chat, un sistema de chateo, de conexión a través de diferentes plataformas, donde personas de la población general podían hacernos preguntas sobre pandemia y sobre temas de salud mental. Sobre ese Doctor Chat, creamos unas líneas telefónicas que difundimos masivamente para preguntas un poco más complejas. Y sobre esto creamos un sistema de telecuidado que obviamente implicaba un gran énfasis en asuntos respiratorios, pero que en la lógica de mantenernos ambidiestros también abrió una serie de teleconsultas para las condiciones usuales. Nosotros tenemos cohortes de pacientes crónicos que necesitaban ser cuidados al detalle e hicimos seguimiento a través de teleatención para ellos. Es de anotar que algunos hospitales en Colombia no tenían el grupo humano suficiente para hacer la atención de cuidado intensivo y expandieron sus unidades. Y creamos un programa de teleexperticia para acompañar los médicos que estaban a cargo de esas unidades de cuidado intensivo. Una especie de colaboración entre el sector privado y el sector público, la cual pusimos a servicio de otras entidades para que fuera replicada. Sobre este proceso de teleatención, creamos un sistema de cuidado domiciliario y esto implicaba ir a las casas, especialmente en las isócronas cercanas a nuestras ubicaciones estratégicas. Y sobre eso creamos una duplicación del servicio de urgencias. Esto lo hicimos con containers, muy similar a lo que hicieron en el TEC. Sobre esto creamos hospitalización y aislamiento y sobre esto multiplicamos nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo. Nuestras unidades de cuidado intensivo antes eran 20, más 20 de intermedio, y llegamos a tener 72 dedicadas para COVID, más 52 para condiciones usuales. Esto significó multiplicar por 6 nuestra capacidad de cuidado intensivo, siendo la entidad en Colombia que más crecimiento y expansión ha tenido al servicio del país. En estas unidades de cuidado intensivo han pasado más de 900 pacientes y me alegra mucho estar igualando las tasas de mortalidad que reportó el doctor Sven para el TEC. Más específicas para este tipo de cuidado. Esto implicó que llegamos a alrededor de 180 habitaciones en el momento más fuerte de la pandemia a finales de julio y principio de agosto, como les mostré en un slide anterior. En urgencias aumentamos nuestra capacidad en 23 boxes y por estos boxes han pasado más de 11,000 pacientes. Tuvimos que recurrir a contenedores y a crear un proceso totalmente aislado, de tal manera que urgencias, hospitalización y UCI, por un lado tuvieran pacientes respiratorios y por el otro lado pudiéramos garantizar la atención del usuario. La buena noticia que tenemos ahí es que tenemos 0 contagios cruzados, es decir, que el ejercicio de flujos que mostró Oscar fue muy similar al que hicimos nosotros acá, ha funcionado razonablemente, así como todas las estrategias de mitigación de cualquier infección cruzada en el hospital. Ahí hay otros datos que son relevantes sobre el cuidado domiciliario, sobre telecuidado, sobre las líneas telefónicas, sobre Doctor Chat. Tal vez me gustaría resaltar que las plataformas digitales han sido profundamente exitosas y ya estamos rasguñando las 300,000 visitas. En esas plataformas, además, las complementamos en las redes sociales con videos educativos para competir con las noticias falsas que habían en esas redes. Y ahí tenemos ya más de 500,000 visitas. Un tema muy interesante y es que al no tener los elementos de protección personal suficientes, estos eran los vestidos que nosotros usábamos al principio de la pandemia hacia marzo y abril, unos vestidos desechables de muy alto costo, de altísima protección, pero al mismo tiempo las empresas en Colombia estaban entrando en problemas. Nos reunimos con 2 o 3 empresas de producción de textiles con las cuales nos aislamos para generar reconversión de sus líneas de producción y estos son los vestidos que estamos utilizando hoy. Son vestidos reutilizables hasta 40 veces que tienen la misma capacidad de protección y son mucho más
suaves en la temperatura que generan al estar trabajando 8 horas seguidas, lo cual ha permitido que nuestra gente esté muchísimo más cómoda e igualmente protegida. En el cuarto y quinto pilar, tal vez ya ha sido mencionado muchísimo sobre educación y comunicación en este panel. Básicamente hicimos una estrategia de comunicación con todos los actores sectoriales para asegurarnos que sabían lo que nosotros estábamos haciendo, que nos complementábamos y que entendíamos lo que estaba sucediendo en otras entidades para mantener una comunicación fluida. Y a partir de eso armamos estrategias de educación y plataformas adicionales que nos permitía mantenernos al día de la evolución de la pandemia, no solamente en Colombia, sino fuera del país. La sostenibilidad es algo que no escuché en mis antecesores. A nosotros nos pegó muy duro lo que sucedió en términos de miedo en la sociedad, cuando dejan realmente de venir a los hospitales porque sienten que nosotros somos un sitio de riesgo. Ahí nosotros tuvimos que navegar muy bien la liquidez, nuestros ingresos, hacer una racionalidad inmensa en costos y gastos, hacer una planeación financiera al detalle a la cual se le hacía seguimiento día a día, cambiar todas nuestras estructuras de controles y buscar donaciones en la sociedad. Es de anotar que los empresarios y muchas personas individuales nos han acompañado y hemos multiplicado por 6 nuestra capacidad de conseguir donaciones durante este año. Y desde el principio organizamos un plan que llamamos Alborada. Alborada es ese sol lindo que sale en la madrugada en los pueblos en nuestras regiones latinoamericanas, que se acompaña de música y un buen tequila. Por eso lo llamamos así, porque sabíamos que en algún momento íbamos a poder ver ese sol saliendo de este túnel. Y de esa manera mantuvimos nuestros proyectos estratégicos funcionando, nuestros servicios ambulatorios en su crecimiento, nuestra transformación digital, la evolución en nuestra estrategia por condición clínica. Finalmente, el sexto pilar consistía en colaborar con el país. Esta es una entidad reconocida en Colombia por las capacidades que tiene y no podíamos simplemente guardarnos en nuestras 4 paredes. Era mandatorio, era un imperativo ético que saliéramos a servir no solamente a nuestras poblaciones y a nuestros pacientes, sino a toda la región de ser posible. Y allí lo que hicimos fue un trabajo colaborativo con todas las entidades públicas que manejan el sector salud y con una serie de entidades privadas nacionales e internacionales. Fortalecimos nuestras alianzas internacionales, varias de ellas con hospitales y entidades de México, pero también de Brasil, de Argentina y de Chile. Fortalecimos nuestra participación en la Federación Mundial de Hospitales, también en diferentes espacios con JCI y Plaintree, para asegurar que toda nuestra actividad de estándares superiores y de humanización de los servicios se mantenía. Aprendizajes rápidos en estos 2 minutos. Cuando uno habla de aprendizajes, nosotros un poco abusivamente los hemos partido en 2. Hay cosas que reafirmamos y hay cosas que aprendimos. En lo que reafirmamos, acá hay un listado de 10 cosas. Ya he pasado por varias de ellas, pero tal vez mencionar que en lo que estamos absolutamente más convencidos que antes es que tenemos que seguir trabajando centrados en las personas. Nuevamente, las personas son nuestra gente, los pacientes y las familias. Lo segundo es que reafirmamos nuestra estrategia de valor superior, pero por condición clínica. Y allí seguimos evolucionando con contundencia. Lo tercero es la seguridad de la atención, tema en el cual venimos trabajando ya por varios años. Ya 15 años lleva nuestro programa de seguridad con números razonablemente buenos, comparables internacionalmente. La educación y la salud poblacional como capacidades fundamentales se fortalecieron en la Fundación y las seguiremos fortaleciendo hacia adelante. Reafirmamos que debemos ser ambidiestros. Por un lado, tenemos que manejar los pacientes usuales y por el otro lado, los efectos de esta pandemia que se va a mantener por meses adicionales. Lo séptimo es que reafirmamos que debemos ser solidarios y pensar que nuestro país no es un país pobre, es un país lleno de abundancias, desde nuestras capacidades individuales hasta las institucionales, y allí queremos seguirnos parando. Lo octavo es que seguimos persiguiendo estándares internacionales en cada una de las actividades que realizamos, en cada una de las condiciones clínicas que atendemos, siempre referenciando a los mejores para entender cuáles son las brechas que tenemos y qué nos falta por lograr. Lo noveno, más humanos y más servicios, garantizando que las líneas son fluidas para pacientes y familias.
Los pacientes en Colombia, debido a nuestro sistema de salud, todavía sufren de unos niveles de fragmentación y unos onerosos procesos administrativos que seguimos rompiendo. No se vale atender la salud por silos. Nosotros creemos que eso debe cambiar y para eso estamos desde la Fundación. Y décimo, teníamos una estrategia de transformación digital que se iba a tomar siglos en ser terminada. Y en 10 meses evolucionando lo que nos tomarían todos esos siglos. Allí seguiremos trabajando más rápido. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que los hospitales tenemos que seguir siendo flexibles. Siempre la pregunta de cuál es el segundo uso, tercer uso y cuarto uso de un área son fundamentales, que tenemos que ser mucho más veloces, que tenemos que ser conscientes de la inmensa dependencia internacional que tenemos en todas las cadenas de abastecimiento y logísticas y en la formación de nuestra gente. Lo cuarto es la relevancia de una lectura del entorno más allá de nuestros países y nuestra región y cómo el impacto de Europa y Estados Unidos puede tener rápidamente situaciones complejas que enfrentar en nuestros países. Nuestro panorama de riesgos hay que fortalecerlo hacia riesgos mucho más estratégicos y hacia los miedos de la sociedad y a los cambios culturales que vienen. Hemos aprendido también quiénes sí son nuestros aliados y quiénes no. Y qué duro decir esto, pero lo digo con total franqueza y con gran cariño por los que nos han acompañado. Séptimo, la importancia de recuperar los equipos de trabajo. Después de estos embates tan fuertes, es fundamental estar al lado de los equipos de trabajo, con mucho liderazgo, con mucha dirección, pero con gran cariño y apoyo al lado de ellos. Octavo, la necesidad de cambiar aspectos de nuestro sistema de salud. Es muy probable que haya reformas en el sistema de salud colombiano pronto. Es evidente y se desnudaron todas sus debilidades en estos meses. Creemos que hay que replicar modelos de otros países y dentro de Colombia los modelos que son exitosos también. Y para eso seguiremos trabajando en un par de entidades adicionales que abriremos en los próximos días, una en Cartagena y en unos 3 o 4 años otro hospital universitario en la zona donde producimos café en el país. Y décimo, pues hay que cuidarnos aún más, pues no solo como individuos y familias, sino como sociedad. La interdependencia que tenemos entre los individuos va mucho más allá del problema familiar o personal y tenemos que entender que todos vamos juntos en esto o no vamos hacia ninguna parte. Mil gracias por esta linda invitación, es un privilegio estar con ustedes. Adoro a mis amigos mexicanos, se les infinitamente. Cualquier cosa es siempre importante. Muchísimas gracias, doctor Henry. Creo que nos llevamos bastantes perlas de su plática, particularmente adaptarnos, ¿no?, al entorno en el cual vivimos, ¿no? Según cada uno de los países, maximizar todos nuestros recursos, ¿no? Buscando la sostenibilidad de nuestros sistemas. Esta parte de una buena comunicación con las instituciones gubernamentales es vital. Y nuevamente el tema de cuidar a nuestros trabajadores y tener este rol importante en lo que es la educación poblacional y el seguimiento de nuestros pacientes, ya con estrategias de telemedicina, creo que también son cosas que nos vamos a llevar y se quedarán como un estándar. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Estamos un poco sobre el tiempo. Nos quedamos con muchas cosas pendientes. Quisiéramos poder platicar un poco más sobre cómo hacer una atención en salud mucho más equitativa para todos los sectores de la población. Quisiera que hubiéramos platicado un poquito más del rol que tienen también las instituciones de salud para mejorar la salud basal de una manera holística para evitar todo este problema de enfermedades crónicas que tenemos, que han también salido a relucir como principales protagonistas en la complicación de nuestros pacientes durante esta pandemia. Hacia dónde vamos también con la relación con los gobiernos como instituciones de salud. Quedan muchas cosas en el tintero, pero sí quiero agradecerles mucho. Fue muy enriquecedor y pues hicimos honor al nombre de nuestro panel, la transformación en la atención. Muchísimas gracias a todos, a nombre del TEC de Monterrey. Maggie. Sí, muchas gracias, doctora Gabriela. Agradecemos a los ponentes del eje 2, al licenciado Boes, el doctor Ramos, el doctor Arróliga y el doctor Gallardo por su interesante y maravillosa intervención, así como la doctora Gabriela Vázquez como moderadora. Les haremos llegar un reconocimiento virtual por su invaluable participación. Bueno, así es como llegamos al final del primer día del Foro Internacional de Liderazgo en Salud, FILS 2020, transformándonos hacia la nueva normalidad. En nombre de TEC Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a todos su presencia, así como también
de comunicación que hoy nos acompañaron. Esperamos que los ejes de este día hayan sido de su agrado y de su apoyo para transferir a sus áreas de salud. Los esperamos mañana martes en punto de las 11 de la mañana para los ejes 3 y 4, impulsando la innovación y enfocándonos en el lado humano. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Abrazos a todos. Hoy en día, disfrutamos de los avances médicos sin darnos cuenta. Un jarabe, una tableta, parecen estar tan cerca como abrir un cajón. Pero todo avance médico que disfrutamos es gracias al fruto de la investigación. Sin ella, sería imposible tener nuevos conocimientos que nos ayuden a combatir las enfermedades actuales y las que vayan surgiendo. El Centro de Investigación del TecSalud es una área donde pues continuamente se están preparando. Donde se conjunta la práctica clínica de alto nivel con la educación de las nuevas generaciones de médicos. El propósito del Centro de Investigación son encontrar procesos de mejora en la atención de los pacientes. En esta epidemia que inició por allá por noviembre, nos preocupamos mucho porque pues sabíamos que la enfermedad iba a llegar aquí a México. Lo que hizo TecSalud fue armar un equipo de trabajo. Había químicos y genetistas, especialistas en biología molecular, a los cuales dijimos, a ustedes les corresponde la parte diagnóstica. Iniciamos como un grupo de investigadores haciendo diagnóstico de COVID. El reto fue pasar esto a un laboratorio de diagnóstico clínico de rutina. Y empezaron sobre eso a construir plataformas extraordinarias para poder diagnosticar el COVID. El Centro de Investigación de TecSalud actualmente tiene 4 investigaciones en protocolo para combatir el COVID-19. Biobanco. En realidad el biobanco es una biblioteca donde podemos guardar la información genética de la persona para ver la presencia del virus en esos líquidos corporales. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico, para entender si la respuesta inmune era diferente. Esa capacidad de poder guardar hoy más de 10,000 muestras parece sencilla y dices, pues es sencillo. No es sencillo. Es catalogar, armar una biblioteca, que todos los datos estén totalmente cegados para no saber la identidad de la persona y no hacerla vulnerable. Entonces tuvimos que hacer un COVID Biobank donde precisamente tomábamos muestras a las personas de sangre e hisopados nasales principalmente para ver la susceptibilidad humoral. Por eso los biobancos son muy importantes. Plasma. Tuvimos que innovar, cosas que estuvieran descritas ya utilizadas en la literatura en enfermedades similares. Y para ello, pues revisando la literatura, teníamos la opción terapéutica del plasma. El plasma es el medio líquido de transporte de todos los elementos, un manejo de anticuerpos de un donador que ya tuvo COVID para neutralizar el virus de un paciente que está enfermo. Hicimos un estudio de seguridad, vimos que es seguro, estamos por sacar esos datos y publicarlos. Así fue como nos dimos cuenta con el primer protocolo de plasma convaleciente, porque una persona estaba en terapia intensiva y porque otra había estado en su casa con el mismo virus. Lo completamos en la primera fase, vimos una gran respuesta, más del 80% de los pacientes respondían bien, por lo cual ya pasamos a la fase 2. Y ahorita, en la actualidad, pues ya está liberado como una manera terapéutica confiable, segura para los pacientes. Tuvimos que pedir autorización a la Secretaría de Salud para decir que nosotros queríamos iniciar el protocolo, pero la fase inicial tenemos el orgullo de decir, fuimos el número 1. Nos da mucho gusto, ¿verdad? Ser punteros, ser innovadores y arrancar las características. Suero equino. El suero equino precisamente es desde la creación de un medicamento con un animal distinto o con una levadura para ponerlo en la cama del paciente, un ser humano. Yo personalmente fui al bioterio de caballos. Hay 2 bioterios de caballos. Era un rancho con 186 hectáreas, con 140 caballos libres, pastando, machos todos, en los cuales se les inyectaba en el cuello, cerca de los ganglios. Se tomó el COVID-19, una parte de él, que es la proteína S, es algo muy técnico. Esa pequeña parte se armó un pseudovirus. Eso se le llama biotecnología. Tú le estás dando al ser humano anticuerpos
para que se defienda del virus. Pero lo que buscamos con esto es neutralizarlo para que la enfermedad no siga avanzando y esa persona no llegue a una terapia intensiva. Evitar la fase de viremia, que es la fase donde el virus se replica muy rápido dentro del cuerpo, neutralizarla, cortarla y evitar que llegue a la fase inflamatoria, que es donde se descargan todas las citocinas en el cuerpo humano. Termal COVID. Realmente estoy haciendo una investigación de un dispositivo que utiliza cámaras infrarrojas para detección de COVID, de tal forma que podemos detectar los pacientes positivos y poder aislarlos tempranamente o hacer la prueba definitiva COVID. Estamos tomando esa tecnología de cámaras infrarrojas, que todo el mundo lo ha visto en las teles, cómo se ven las personas que tienen alta temperatura, y nosotros queremos llevar ese concepto a un equipo de diagnóstico clínico, médico, que sea altamente sensible para detectar qué personas tienen COVID. Y toda esa información la estamos analizando y recabando una base de datos muy importante que va a servir para ver cómo está el proceso de respiración en personas sanas, en personas con COVID y personas negativas COVID. Entonces, toda esa información la vamos a analizar mediante inteligencia artificial, de tal forma que podemos asociar qué señal infrarroja nos indica esta persona tiene COVID. La importancia, si se logra lanzar ahorita en esta emergencia este producto, básicamente podemos instalarlo en cualquier lugar público, un centro ambulatorio. A la persona se le puede tomar la imagen infrarroja y decirle, posiblemente tienes COVID. Es un trabajo fascinante. O sea, desde el punto de vista del hecho de lo que está haciendo ahorita, es algo único. Este trabajo también está en colaboración con el MIT, donde estamos aplicando las últimas herramientas en inteligencia artificial en apoyo al diagnóstico y detección temprana del COVID. Esto que estamos haciendo es muy importante porque si logramos la detección temprana, básicamente vamos a poder lograr definitivamente parar la expansión de la pandemia y terminar de una vez por todas con esta enfermedad que nos está afectando. Las investigaciones clínicas del Centro de Investigación de TechSalud involucran a un equipo multidisciplinario dispuestos a generar un impacto positivo en la sociedad. Con los avances médicos, no solo se descubren nuevos métodos de curar para una enfermedad, también se mejora la calidad de vida de las personas. Yo creo que la investigación es la base fundamental del humano. La inquietud de buscar una solución a los problemas está en la investigación. Es muy importante la investigación en COVID ahorita, buscar nuevas innovaciones, nuevos medicamentos. Porque la investigación tiene un fin social al final de cuentas. La investigación no es nada más darle un premio al investigador. Cuando se hace el trabajo más rápido y se juntan los recursos, esto puede ser muchísimo más rápido y beneficioso para la gente. Cuando colaboras con la investigación clínica, ayudas a construir un futuro para la medicina y para la sociedad. La sociedad realmente se volcó a ayudarnos porque saben que es la única forma de reactivar la economía. Nos motivaba a seguir trabajando porque de repente nos marcaba gente por teléfono que decía, oye, yo quiero donar una cantidad para investigación. Y había gente que nos llamaba a decir, yo quiero donar equipo de protección personal. Perfecto, a través de nosotros lo hacíamos llegar a todo TechSalud para que la gente lo obtuviera. O también había gente que decía, yo quiero ayudar con respiradores. Perfecto, aquí está el mecanismo, a través de nosotros lo podemos hacer llegar para todo esto. Creo que esto fue una gran diferencia, al menos en Monterrey yo no lo había vivido en el aspecto de la gran solidaridad y el gran enfoque que la gente tuvo para cooperar en esta situación COVID. Una situación totalmente inédita e inesperada para todo el mundo. Ver que lo que realizamos tiene una repercusión social. Ver que si podemos seguir realizando las mismas acciones en estos años, podemos repercutir en nuestra sociedad y en nuestros pacientes. Eso me da mucho orgullo y una satisfacción de pertenecer a una institución que sus valores y sus principios los transmite a la comunidad. Tu ayuda es importante. Si quieres formar parte de estos avances, acércate a nosotros. Centro de Investigación de TechSalud.